en la causa criminal militar sobre la muerte cometida en la persona de don Francisco Falcó, teniente del regimiento de Milán, la noche del 27 de septiembre del año 1739, en la prisión del Castillo de la Aljafería de Zaragoza, por 12 soldados del regimiento de Milán. Hallándose encarcelados 19 soldados, todos desertores con iglesia, a excepción de 2 o 3 que se dice estaban por cicateros. Después de haber sufrido los más la prolija aflicción de muchos meses de prisión, con la escasísima asistencia de 3/4 diarios, otros aún menos y algunos nada, y generalmente todos entera falta de vestuario y ropa con que cubrir su desnudez y defenderse de los extraordinarios rigores del pasado helado invierno. Agotada ya su indecible paciencia en el prolongado sufrimiento de tantas miserias, no les hubo para tolerar la dura, cruel aspereza y más que bárbara impiedad de don Francisco Falcó, de nación catalana, el cual, por innato odio del que se jactaba contra la nación francesa, de que eran casi todos los presos y no menor a los desertores, pues solía decir que su majestad le había de haber hecho antes carcelero que oficial para acabarlos, en las ocasiones que hacía la guardia de dicho castillo, maltrataba de obra y palabra, y por todas las vías a que le inclinaba su terrible condición e impío genio, a los afligidos presos, arrastrándolos con la cadena, hiriéndolos con el martillo, fingiendo asegurar los grillos, dándoles repetidos descomunales golpes en la cara, quebrándoles la pobre vajilla que tenían en el calabozo para servir su corta o ninguna comida, y haciendo ademanes de mofa y befa contra ellos sin ablandar tan inhumana dureza, ni reprimir su tan fiero natural, el compasivo espectáculo de tantas miserias como sostenían estos infelices, ni los ruegos de los oficiales y soldados que, acompañándole en el registro y visita de los presos, increpaban su crueldad solicitando inclinarle a la clemencia. En tan deplorable estado, acordaron los presos exponer su justo dolor y queja al comandante en jefe, quien, informado de los referidos malos tratos, reprendió al teniente en presencia de otros oficiales. Esta corrección, que debería haber contenido a dicho Falcó, produjo el efecto de su mayor exasperación, propalando que se lo habían de pagar, pues le habían injuriado y deshonrado ante su coronel. Y deseoso de cumplir estas amenazas, se previno de un palo verde para regalar a los presos. Y desde la plaza de armas mostró a los presos que estaban en la ventana del calabozo el palo verde, gritándoles: «Mirad, este palo es para vosotros». Los presos solicitaron dar cuenta al gobernador del castillo, rogando al ayudante Cler los representara, y éste se excusó diciendo que no se atrevía porque tenía mujer e hijos y tenía la inhumana condición de dicho Falcó, pues era un diablo. Desesperados los presos de todo humano remedio, movieron entre sí alguna conversación sobre lo que habían de ejecutar para rechazar las injurias de que habían sido amenazados. Y no es de extrañar prorrumpieran en maquinar contra la vida de su enemigo algún movimiento de ira inculpable por la preocupación de tan grave como cercano sentimiento. Lo cierto es que, habiendo entrado dicha noche Falcó en el calabozo, acompañado del ayudante Cler, el sargento Bacari y un soldado que les alumbraba, habiendo mandado a los presos que se levantaran y pusieran en orden, uno que se hallaba echado dijo: «Ya estoy levantado». Y luego, en premio de su obediencia, empezó Falcó a descargar contra él crueles golpes en la cara con el palo verde, a cuya acción se echaron sobre dicho Falcó 7 de los presos, y los restantes se dividieron, unos con el ayudante Cler, otros con el sargento Bacari. Los 7 primeros dieron muerte a Falcó con su misma espada e instaron a los ayudantes a darles 4 fusiles para tomar la iglesia, amenazando con matarlos si no los entregaban, pero asegurando que no temieran, que no les harían el menor daño, como lo declaró el suceso,
en que, habiendo venido un piquete con el sargento Lasso, entraron en la prisión y maniataron y encadenaron a los presos, saliendo sin la menor lesión ni herida los dichos sargento y ayudante. Este es el suceso verídicamente relatado. Según clamorea el fiscal, son pues todos los 19 acusados, los 7 primeros como principales autores y los demás como consentientes del homicidio premeditado, con las pretendidas cualidades aprobatorias de alevosía y ser cometido en la persona de oficial, que parece constituir este crimen en la clase militar el más atroz y adverso a las ordenanzas. La defensa se reduce a 3 capítulos. El primero, no tratarse esta causa de crimen propiamente militar. El soldado detenido en la cárcel más se tiene por preso que por soldado, puesto como no puede seguir el orden o disciplina militar, tampoco puede ofenderla o cometer algo contra ella, teniéndose sus acciones más por preso que por soldado, y de manera que, huyendo de la cárcel o prisión, no ha de ser juzgado por desertor, sino como fugitivo de la custodia. Pero en cualquier clase común o militar, parece impunible la acción de nuestros presos, ejecutada en justa defensa propia, ya mirasen a la libertad de su injusta prolongada prisión o a la inhumana crueldad y tirano trato del dicho teniente Falcó, pues en ambos casos y conceptos pudieron lícitamente hacerlo, sin contravención de ley alguna militar o común. No puedo detenerme como quisiera en convencer de la injusta prisión de nuestros reos en el calabozo del castillo, cuando las ordenanzas solo permiten la exacción por vía económica, no para recluirles en calabozo, sino a fin de volverlos a sus cuerpos. Por estas razones, deberían ser todos los 19 presos absueltos enteramente de la actuación fiscal. Que no habrán visto los siglos en la Aljafería, en su torre. Vicente Martínez Tejero preservó este alegato de 1740, un eslabón en la cadena de voces contra la tortura, un grito universal expresado con palabras e imágenes a través de los siglos. Ahí está la voz de Goya, mostrando las torturas inquisitoriales, mostrando las torturas de la guerra. Los derechos humanos se han de respetar siempre. Hasta los más viles delincuentes merecen un juicio justo. Pero este no era el caso. La tortura diaria sufrida por los presos en la torre de la Aljafería condujo a la muerte del psicópata torturador. En palabras de sus jefes y ayudantes, cómplices con su silencio, Falcó era el diablo. A la luz de los derechos humanos, ¿fue un crimen?